Les saluda el doctorando José Rafael Rojas Calvillo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Una decisión es una elección entre varias alternativas o cursos de acción que llevan a obtener un resultado. Se debe de estar consciente de todas las posibles consecuencias que podría tener el elegir una acción específica. Consecuencias que están condicionadas por factores externos que están más allá del control de quien toma la decisión. Aunque el tomar decisión es una acción cotidiana, no debe tomarse a la ligera, sino debe de traducirse en una acción racional y confiable. Y debe identificar los aspectos esenciales para la toma de la adecuada decisión. Una vez identificado el tipo de decisión, es más fácil identificar otros elementos y recursos necesarios para implementarla. Así como saber las otras áreas que se verán afectadas por la toma de esta. En esta toma de decisiones se debe de incluir el análisis y la valoración de todos los recursos con los que se cuenta. El método es un elemento que considera cada una de las fases a seguir, los factores y variables, así como la estrategia, selección y análisis del método más acorde para la interrelación de los recursos con los otros elementos. El método elegido dependerá de la decisión, recursos, experiencia que se tengan y otros factores. Un método planteado correctamente podrá brindar razonabilidad al proceso y confiabilidad a la alternativa elegida. La experiencia es la forma en que se toman las decisiones y la calidad de las alternativas elegidas. Son influenciadas por percepciones, experiencia, conocimientos y capacidad. La experiencia es un elemento importante en la toma de decisiones, sujeto a una realidad compleja debido al número de variables. Para entenderlas es vital haber vivido varias situaciones, pues también se aprende de las situaciones pasadas en las que se hayan cometido errores. Existen algunos elementos para la toma de decisiones, como son que debe de existir una comprensión clara de que el problema es genérico y solo puede solucionarse a través de una decisión que establezca una regla. La definición de las especificaciones o condiciones limitantes de la solución. También existe la obtención de una solución correcta, es decir, una solución que satisfaga plenamente las especificaciones antes de prestarles atención a las concesiones necesarias para hacer la decisión aceptable. La inclusión en la decisión de la acción necesaria para llevarla a cabo, así como la retroalimentación que ponga a prueba la validez y efectividad de la decisión frente al curso real de los acontecimientos. Un aspecto importante también es la información. Esta se obtiene para los aspectos a favor o en contra del problema a fin de definir las limitaciones. Pero si la información no puede obtenerse, la decisión se debe basar en la información disponible, que sería información de nivel gerencial, directivo o de quien deba de tomar la decisión. Que hay que tener en consideración que es tan malo la falta de información como el exceso de información, que nos puede traer diferentes problemas, como pueden ser el tomar una decisión equívoca, así como el retraso en la toma de la misma. Para tomar la decisión se debe tener conocimiento de la circunstancia y del entorno del problema. Así puede utilizarse para seleccionar un curso de acción, y si se carece de conocimiento, es importante y necesario buscar asesoría de quienes estén informados. Cuando la persona que debe tomar la decisión
la toma de manera particular, con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para un futuro o próximo problema similar. Si ha encontrado una solución aceptable, con mayor razón tenderá a utilizarla cuando surja un problema similar. Si carece de experiencia, tendrá que experimentar. Y por tanto, los problemas más importantes no pueden solucionarse a base de experimentos. Cuando se tiene un método matemático para analizar un problema, debe analizarse junto con otros métodos. Si no se dispone de estos métodos, entonces deberá confiarse a la intuición. Esto en el caso de no contar con un método matemático que nos permita hacer un correcto análisis del problema. Para utilizar acertada y correctamente la información, los conocimientos, la experiencia y el análisis son esenciales para seleccionar el curso de la acción. A esta selección se le llama juicio. Para la toma de decisiones es necesario contar con un amplio nivel de racionalidad, la cual es el análisis, la comprensión clara de la situación, de las alternativas y de las diferentes variables y la realización de aplicaciones teórico-prácticas. Existen diferentes tipos de decisiones que se deben tomar a niveles de dirección, de gerencia o de administración. Una de ellas son las decisiones programadas. Estas se toman de acuerdo con las políticas o normas que la organización tiene, facilitando así la toma de decisiones en situaciones que limitan o excluyen alternativas. Son aquellas que por la cantidad de veces ejecutadas se vuelven habituales y permite que los problemas que se presentan de manera frecuente tengan definido un camino a seguir, permitiendo que surja una solución predeterminada para dar respuesta rápida y efectiva. Esto permite al decisor tener una alternativa viable y asertiva. Existen las soluciones no programadas. Estas decisiones son aquellas que por las condiciones en que se presentan y por no ser recurrentes, deben tratarse de manera especial, haciendo que el decisor no siga un procedimiento común, sino que cree varias alternativas de posibles soluciones a seguir. Y que una vez planteadas, quien debe tomar la decisión la tome de la manera más acertada y ajustada a la solución del problema. Existen ciertos inconvenientes o problemas en la toma de decisiones. Y la mayoría de las decisiones equivocadas se deben a una visión errónea del problema, porque se trabaja con información sesgada. Uno de estos es el contar con información errónea. Es información falsa o engañosa que carece de validez o proviene de fuentes no confiables y se difunde con o sin intención. La selectividad se da cuando se rechazan resultados desfavorables o se selecciona un método que con seguridad proporcionará un resultado favorable. La interpretación. El inconveniente de utilizar información y distorsionarla es el problema más común. Es la carencia de conocimientos técnicos para entender lo que significa una información. Existe también el error de tomar conclusiones apresuradas. Las determinaciones tomadas después de un estudio o investigación, cuando antes de tiempo o por determinación propia se llega a un resultado apresuradamente, nos lleva a que la decisión que se tome no sea la adecuada. Los efectos a futuro es alguna de las características de las decisiones que se toman. Es la medida con que el compromiso se relaciona con la decisión y afecta el futuro de la organización. Una decisión tiene influencia a largo plazo y corto plazo. Dependiendo de esto, la decisión puede ser considerada de alto nivel o de nivel inferior.
Hay que tener en cuenta la reversibilidad, que es la velocidad en la que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer este proceso. Cuando revertir es fácil, se debe tomar la decisión a un nivel bajo, y cuando es difícil de revertir, se debe tomar a un nivel alto. Hay que considerar el impacto que se va a sufrir o que se va a obtener con la toma de las decisiones. El impacto es la medida en la que otras áreas se verán afectadas. Si el impacto es alto, se debe tomar la decisión a un nivel alto, y por el contrario, si el impacto es menor, la decisión debe tomarse a un nivel bajo. Para la calidad de la decisión que se tome, incluyen factores que inciden en la toma de esta. Si muchos factores están involucrados, la decisión debe ser tomada a un nivel alto. Pero si solo algunos factores son de relevancia, la decisión se tomará a un nivel bajo. Y la periodicidad con que se toman las decisiones. Cuando una decisión es tomada frecuente o regularmente, una decisión de baja recurrencia es una decisión de alto nivel, y una decisión frecuente es una decisión de bajo nivel. Las decisiones deben estar basadas en planeación estratégica y dirección, donde quien tiene que tomarlas debe enfrentar problemas sencillos o complejos. La mayor parte de las decisiones carecen de estructura y traen como consecuencia el riesgo, la incertidumbre y el conflicto. Para el proceso de toma de decisiones se debe de identificar el problema y dar un diagnóstico. La persona que deberá tomarla debe tener la capacidad para descubrir e identificar las situaciones problemáticas o problemáticas y cómo tomar los correctivos necesarios mediante un adecuado proceso de toma de decisiones. La identificación y diagnóstico del problema es la parte más importante de todo el proceso. La obtención de la información es muy importante, ya que es necesario contar con toda la información necesaria que nos indique cuál es realmente la situación que estamos enfrentando, para encontrar un correcto planteamiento de alternativas. La evaluación de las alternativas es el proceso mediante el cual se decidirá cuál es la más acertada y la más acorde con la solución del problema. En la toma de decisión se debe de elegir la mejor opción después de haber analizado todas las alternativas de solución propuestas y ponerlas en marcha, comprendiendo el alcance de la elección y comprometerse con la exitosa implementación de esta. El mayor de los retos a que se enfrenta una persona que debe tomar una decisión es el tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo. Ante la falta de información y no prever con certeza los resultados y consecuencias, se pone en peligro la posición del resolutor. En condiciones de certeza, cuando se tiene información exacta, medible, confiable y completa sobre el problema, se conocen las posibles soluciones y conoce los resultados e impactos de cada una de las alternativas consideradas. Por lo general, se cuenta con toda la información disponible para la toma de decisiones. Sin embargo, teniendo toda la información disponible, no siempre podrá tener la oportunidad de analizar cada una de las alternativas. Cuando no se está seguro de los resultados a obtener, se estará enfrentando a una situación de riesgo, debiendo analizar los beneficios y viabilidad de los resultados de la decisión. En la alta dirección, la alta gerencia, es mejor posponer las decisiones de riesgo hasta alcanzar condiciones de menor incertidumbre. Las etapas del proceso de la toma de decisiones se encuentran divididas en varias partes.
Una de ellas es la inteligencia, que es la parte del método en el cual se identifica el problema que enfrenta la organización, efectuando un diagnóstico de la naturaleza del problema, causas y consecuencias. La parte en la que se definen los objetivos y criterios se llama diseño. Y como su nombre indica, es donde se diseñan las alternativas de solución y se escogen las posibles soluciones para el planteamiento del problema. Invención y desarrollo, así como análisis de las posibles acciones o cursos de acción, se involucran los procesos para entender el problema y para generar las soluciones, así como para probar estas mismas según su factibilidad. La selección es cuando se escoge una de las alternativas propuestas o de los cursos de acción. Y para esto se puede apoyar en diversas herramientas de información que calculen y hagan un seguimiento de consecuencias, costos y oportunidades proporcionadas por cada una de las alternativas. Se define una serie de alternativas y propuestas. La implantación de las acciones que se deben de seguir para obtener la resolución del programa o del problema se denominan implantación, que es la decisión a la acción, la cual debe monitorearse a partir de la implementación de las alternativas. Se debe llevar un control de la decisión y su acción para dar un informe final por medio de la implementación de las alternativas y su respectivo progreso. En el proceso de toma de decisiones, el conocimiento es muy importante. A este se arriba a través de la información, la cual es la entrada de datos y genera el conocimiento para las acciones a desarrollar. Este conocimiento, junto con la experiencia, la capacidad de análisis y juicios, nos llevan a tomar una decisión adecuada. Este conocimiento se logra a partir de la experiencia, partiendo de casos particulares. En este caso, los datos son representaciones de hechos puntuales y es considerado como la base para lograr ventajas competitivas en las organizaciones. La información son los datos procesados, organizados, que proporcionan y tienen un significado, relevancia y propósito, y que constituyen un mensaje y que son de utilidad para quien debe tomar las decisiones. Entre las herramientas que tenemos encontramos las decisiones estratégicas, que es el proceso mediante el cual la organización hace frente a las oportunidades y amenazas del entorno, aprovechando las capacidades y recursos para crear ventajas competitivas y sostenibles. Los pronósticos son necesarios a un plazo diferido en su importancia, ya que son lo más importante para la elaboración de alternativas de solución, y existen dos métodos generales, los cuantitativos y los cualitativos, los que se ocupan de las bases matemáticas y de las estadísticas. Los métodos de análisis de series de tiempo se utilizan para los datos históricos para pronosticar la variable, siendo adecuados cuando los datos son estacionarios, donde se destacan los componentes cíclicos, tendenciales y aleatorios, donde existen un error no explicado. Estos métodos tratan de tomar en cuenta factores que inciden o se relacionan con la variable que se quiere pronosticar, buscando su relación de dependencia a través de análisis estadísticos sobre los datos históricos. El presupuesto es necesario para cuantificar un plan estratégico. Es una herramienta de planificación y control que proyecta ingresos y gastos. Puede ocupar datos de los pronósticos más relevantes para todo el presupuesto. La programación de actividades. Su uso en la planificación y control es importante. Requiere de desglosar las actividades por dependencias, estimar costos de los recursos necesarios, detallar el inicio y el final de cada actividad.
decisiones de bajo riesgo son las que los gerentes o los directivos toman y cuyas consecuencias finales no se conocen con exactitud, y existen opciones para considerar eventos inciertos. En algunas situaciones, los eventos pueden describirse en base a distribuciones teóricas, y para ello se pueden efectuar pruebas estadísticas para verificar si los datos se comportan según una distribución de probabilidad. Es necesario incorporar el concepto de utilidad esperada para considerar el concepto de riesgo inherente a cantidades muy grandes en juego. Para ello se debe construir la función de utilidad asociada a los montos. Decisiones de control. Sistema de control de gestión que tiene como propósito asegurar la implementación de las estrategias formuladas. La planificación debe ser en cascada para cada nivel de la compañía. Pues bien, como hemos visto, para la toma de decisiones se debe de tener un adecuado conocimiento basado en todo tipo de información, como es la información estratégica, la información estadística, la información jurídica, la información de recursos humanos, la información de mercado, y en muchas ocasiones se deben de tomar decisiones arriesgadas. Y como decía un pensador llamado Drucker, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Esperando que esta información haya sido de utilidad, me despido de ustedes, su amigo José Rafael Rojas Calvillo. Hasta la próxima.